Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a su video semanal. Bueno, hoy día nos toca ver una de las últimas unidades del plan de la asignatura, o las últimas temáticas, ¿no? Nos queda todavía la teoría de la ley, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día, y además los contenidos normativos del ordenamiento jurídico. Bueno, respecto a esta unidad 2 del plan de la asignatura, la teoría de la ley, lo primero que tenemos que hablar, por supuesto, es qué es ley. Para aquello es importante señalar su naturaleza jurídica, y su naturaleza jurídica es ser una fuente formal del derecho. ¿Qué significa que sea una fuente formal del derecho? Una fuente directa, inmediata, que uno puede recurrir para poder solucionar una conflictividad jurídica. Eh, Ahora, esta fuente formal del derecho, regulada en el título preliminar de nuestro Código Civil, ha sido conceptualizada o definida por Andrés Bello en su artículo primero, que nos señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada de la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. Concepto que a primera vista parece excelente, pero ha merecido bastantes críticas. Y ha merecido bastantes críticas porque en cuanto a una crítica de forma, por ejemplo, más que esté en la Constitución, es porque es la voluntad soberana, ¿no? Es la voluntad del pueblo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una crítica de fondo, más que un concepto, nos otorga una clasificación de ley. Así tenemos, por ejemplo, una ley imperativa, prohibitiva, permisiva, pero nos dice realmente lo que es la ley. Sin perjuicio de todo esto, cabe tener presente que también existe un concepto positivo dentro de nuestra legislación, por cierto, en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución, que en su artículo 63 numeral 20 dice, a propósito de las materias que son solamente materias de ley, nos dice el artículo 63, por cierto, nos dice el numerando 20, toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Ahí tenemos otro concepto legal aparte del que nos encontramos en el artículo primero del Código Civil. Ahora, otro, como no nos complementa en definitiva estos dos conceptos, sí nos complementa bastante bien el numerando 20 del artículo 63 de nuestra Carta Fundamental, pero sin perjuicio de lo cual hay definiciones doctrinarias que nos vienen a solucionar eh, o a complementar todos estos tipos de conceptos de carácter legal. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino nos dice que es un ordenamiento racional. Y un ordenamiento racional dirigido, por cierto, al bien común, dada y promulgada por quien tiene a cargo el cuidado de la comunidad. Por cierto, un concepto bastante bueno, pero nos quedamos mejor con el concepto del jurista francés Marcel Planion. ¿Qué nos decía Marcel Planion? Marcel Planion nos señalaba que la ley es una regla social, obligatoria, establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. De este concepto recogimos, por cierto, ciertos elementos, y esos elementos de la ley, ¿no? O características de la ley es que es una regla social, ¿ya? Esto quiere decir que es una norma de conducta exterior. O sea, lo que nos tenemos que sujetar, ¿no? En el desenvolvimiento en nuestras relaciones sociales. Y también esto todo tiene que ver, además, ¿no? Dentro de que sea una regla social, es que es uno de los fines, pues, uno de los fines de la ley, a mi parecer, un fin económico, ¿no? O sea, una mejor administración de la sociedad, ¿no? Para poder lograr esta paz social, ¿no? Y logrando finalmente un bien común. Ahora, aparte de ser una regla social como característica, también es emanada por la autoridad pública, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que se sujeta al principio de legalidad, en el sentido de que es la autoridad quien debe tener la facultad para poder dictar dicha norma, ¿no? Eh, Ahora, aparte de que emana de la autoridad pública y que es una regla social,
Hay que señalar, por cierto, que debe ser cumplida. O sea, es obligatoria. Como veremos, no solamente es obligatorio, la ley es observar una ley prohibitiva, o sea, un hecho de no hacer, ¿no? O una ley imperativa, ¿no? Que te impone la carga de cumplimiento de un deber, ¿no? Que por cierto lo vamos a comentar más adelante. Pero también, por cierto, la ley permisiva también lleva aparejada una sanción y que también puede ser incluso con la fuerza, como lo veremos más adelante, porque uno puede imaginarse que una ley permisiva no tiene ningún tipo de sanción, pero como se señalará, la sanción no va dirigida, por supuesto, al titular del derecho. La sanción va dirigida a los terceros, que coartan el libre y pleno ejercicio de dicho derecho. Bueno, esto se va a profundizar más adelante. Entonces estamos viendo las características de la ley. Por cierto, es una regla social, dictada por la autoridad pública, ¿verdad? Debe ser sancionada por la fuerza. Además, es general y abstracta. ¿Qué significa esto? Que sea general. O sea, yo no legislo para Pedro Pablo. Yo no legislo para María Cristina. Yo legislo para toda la comunidad. Es cierto. Es cierto que existen ciertas leyes particulares, por ejemplo, el indulto. El indulto es una ley particular. Otro ejemplo es la sentencia. La sentencia también es una ley, puesto que obliga, ¿no? Pero a las partes que intervinieron en ese litigio. También podemos señalar el contrato, porque toda vez que en 1545 el Código Civil nos dice que el contrato es ley para las partes, por lo tanto, también yo pienso que el contrato sería una ley para particulares y que es obligatoria, pero no es general, sino que es particular. Pues solamente para las partes que concurrieron con su voluntad a celebrar dicho acto o contrato. Ahora, aparte de esto, es permanente. Y esto quiere decir que va a permanecer en el tiempo y el desuso no va a sustraer la fuerza obligatoria de la ley. Solamente mediante otra ley, llámese ley derogatoria, les va a sustraer esa fuerza obligatoria. Bueno, también es cierta. Y aquí uno me detengo un poco porque es cierta. Bueno, cabe recordar dentro del título preliminar, el artículo 8º de nuestro Código Civil nos dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ha entrado en vigencia. Esto quiere decir que sin perjuicio que nosotros no conozcamos la ley, pero no podemos desconocerla. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante es la potestad reglamentaria. Hay ciertas autoridades administrativas, además, que tienen la facultad para poder dictar ciertas normas, más o menos generales, para el cumplimiento de la ley o el establecimiento de normas administrativas, por cierto. Y potestad reglamentaria autónoma o de regulación se ejerce en determinadas materias en donde la Constitución sola ha dicho que son solamente materias de ley. Potestad reglamentaria de ejecución, que son normas necesarias para el cumplimiento de leyes sin poder estatuir taxativamente una materia. Es cierto que toda ley debe someterse a un proceso de constitucionalidad de la misma. O sea, la ley no puede transgredir la Constitución. ¿Ya? Esto principalmente porque hay una primacía o supremacía de la constitucional como principio de la supremacía constitucional, y además porque la Constitución establece las bases o derechos esenciales, ¿no? Ahí está la base ideológica, ¿no? de la Constitución, y además no puede transgredir normas de orden público. Entonces, tenemos dos grandes exámenes, ¿no? Un examen de inconstitucionalidad de forma, en cuanto no han cumplido los requisitos formales del ordenamiento jurídico para la tramitación de la misma ley, o inconstitucionalidad ya de fondo. O sea, la ley transgrede en especial algunos de los derechos contemplados y garantizados por nuestra Constitución. Eh, es así que todo esto tiene un proceso, ¿no? Y tiene un proceso de
formación que vamos a conocer, que primero viene el famoso mensaje presidencial o moción parlamentaria en su caso, donde existirá por tanto una cámara de origen y luego a posteriori una cámara de revisora. Luego de ello viene la sanción, que es la negación o menor protección, reconocimiento jurídico de la ley por parte del presidente, la sanción, que tiene un plazo de 30 días. Luego de la sanción viene en resumidas cuentas, ¿no? Tiene todo un trámite, pero en resumidas cuentas luego vendría el decreto supremo promulgatorio dentro del plazo de 10 días, ¿no? Que debe estar firmado por el ministro del ramo. Esto quiere decir que si yo legislo respecto a una ley de telecomunicaciones, debe estar firmado por el ministro de Telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? O ministro de Obras Públicas, si se trata sobre una ley que diga relación con esa materia. ¿Ya? Ahora, luego de aquello, luego del que esto supremo promulgatorio, que por cierto es bastante importante, porque desde ese momento toma vigencia o toma existencia jurídica la ley. Luego de aquello viene la famosa publicación, que por cierto no solamente se realiza en el diario oficial dentro del plazo de 5 días, sino también puede hacerse dentro de cualquier otro diario de circulación nacional. ¿Por qué? Porque esa es la ley que puede permitir la publicación en un diario diferente. Aclarado todo esto, tenemos que ahora ir al respecto de esta famosa, que son las leyes imperativa, prohibitiva y permisiva, ¿no? La ley prohibitiva, no me cabe duda, ¿no? Nos dice que tú no debes hacer algo determinado, ¿no? O no te permiten, eh, eh, no te permite hacer algo. Ahora, en todo caso, vamos a señalar que la ley prohibitiva es un mandato, ¿no? Es un mandato que te ordena, ¿no? De no hacer algo. No es necesario, por cierto, que la ley eh, diga expresamente se prohíbe o tenga la expresión se prohíbe. ¿Y por qué no es necesario? Puesto que existen ciertas normativas, por ejemplo, el artículo 402 del Código Civil dice no vale. Entonces, al señalar la palabra en su parte pertinente no vale, quiere decir que está prohibiendo. Además, el artículo 465 nos dice no valdrá. Y al señalar no valdrá está diciendo que está prohibido. Por cierto, por otro lado, el 1892 dice es nulo. Y por lo tanto esa palabra es nulo, quiere decir que está prohibido. Otras disposiciones, como por ejemplo en 1796, dice se tendrá por no escrito. Se tendrá por no escrito. Entonces, y eso a propósito del artículo 1892, en su parte pertinente, y quiere decir que está prohibido, ¿no? Otra normativa bastante importante es el 1469. Y el 1469 nos dice, su parte pertinente, no dejarán de serlo, o sea, está prohibido. Luego, el famoso artículo 1004, ¿no? La facultad de testar es indelegable, quiere decir que está prohibiendo. Y por lo tanto, todo eso sin perjuicio que nos dice la palabra, eh, se prohíbe, pero de su lectura se entiende que se está prohibiendo, en definitiva, por parte del legislador. Uno se pregunta acá cuál es la sanción civil que lleva aparejada, ¿no? El tema de una infracción a la ley eh, a la ley prohibitiva. Bueno, y una de las sanciones, por supuesto, podemos recogerlo del artículo 10, o sea, todo acto que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Al respecto de esto, entonces, estamos hablando de la nulidad absoluta. De la nulidad absoluta que es la regla general, ¿no? Atendido, como te comento, el artículo 10 de nuestro Código Civil. También existen salvedades a esta sanción, ¿no? Que establecen otro tipo de sanciones y te dejo como tarea, ¿no? Que des lectura al artículo 407 del Código Civil, al 747, al 745, al 769, al 2206, que son algunas normas que no lleva aparejada excepcionalmente este tipo de sanciones.
¿ya? Por ejemplo, puede ser inoponible, pero no así, no se refiere a la nulidad absoluta. Pero te cabe tener presente que la regla general es la nulidad absoluta. Luego vienen las famosas leyes permisivas, o sea, las leyes que te permiten hacer algo. Evidentemente, para el titular tiene un arbitrio de poder hacerlo o no, ¿cierto? Ahora, lo que sí conlleva también es una sanción, pero como se adelantaba adelante, no es una sanción para el titular, es una sanción para el tercero que coarta el libre y pleno ejercicio de dicho derecho. A la sanción, bueno, cabe tener presente que se va a traducir en la indemnización de perjuicio por parte del tercero eh, que vulneró o que desconoció esa ley permisiva que es dueño y titular del derecho a un sujeto determinado. Ahora, también tenemos leyes imperativas. ¿Cuáles son las leyes imperativas? Las que te imponen una obligación de hacer algo, en el cumplimiento, ¿no? Entonces, la ley imperativa, por cierto, eh, puede ser, por ejemplo, el pago de patente, el pago de permiso de circulación. Ahora en agosto viene la segunda cuota, por cierto. Eh, y así tenemos diferentes leyes imperativas que la sanción va a variar dependiendo si es de interés público o de interés privado. Si es de interés público, no me cabe duda que la sanción es la nulidad absoluta. Y si de interés particular o privado, la nulidad será relativa o la inoponibilidad del acto. Existen casos en que la misma norma señala la sanción. ¿Ah? En caso de interés particular existe la responsabilidad y acá donde aparece la responsabilidad extracontractual, por cierto. Ya, vamos a hablar ahora sobre los efectos de la ley en cuanto al tiempo. Ya se ha adelantado un poquito que la ley rige desde su promulgación y publicación, a la luz del artículo sexto, ¿no? Del Código Civil. Y ahí donde toma existencia, por lo tanto, la ley se aplica desde el día que comienza a regir y hasta cuando cese su vigencia mediante una ley derogatoria. La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley. O sea, si yo te pregunto en el examen cuándo toma existencia la ley, tú me tienes que contestar, profesor, desde el decreto supremo promulgatorio firmado por el ministro del ramo respectivo. Entonces, y claro, hay que fijar su texto, con la publicación se da a conocer la ley, ¿no? Ahora, la promulgación se efectúa mediante la dictación del decreto supremo promulgatorio y corresponde, en definitiva, al presidente de la República. Además, existe el registro de la Contraloría. La publicación se realiza mediante la inserción de la ley en el diario oficial. Pero puede establecer la propia ley, como se adelantaba, que se puede publicar en otro diario. Incluso la ley puede señalar que la ley no va a regir en forma inmediata. Y cuando no rige en forma inmediata, por ejemplo, eh, eh, esta ley regirá a partir de un año, quiere decir que desde ahora hasta ese año hay una vacancia legal, vacancia ley. Y esa vacancia de ley quiere decir que esto entra a regir a posteriori. ¿Cuándo? Cuando la ley dice que empieza a regir. La vigencia de la ley dura hasta su derogación. ¿Ya? El desuso de la norma jurídica no deroga la norma, aunque sea una ley del siglo pasado. No porque no se está ocupando, no va a quitar su fuerza obligatoria. Se podría aplicar para un caso, por supuesto. Eh, Hay leyes de carruajes, por ejemplo, que ya es difícil verlo porque ni siquiera en Viña está permitido, ¿no? El tema de los carruajes. Pero bueno, eh, la vigencia entonces de la ley dura hasta que esta no se derogue mediante otra ley que se llama ley derogatoria. ¿Qué es la derogación? Vamos a señalar, para los efectos de esta clase, que la derogación es la supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal.
vamos a señalar que la derogación es la supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal. Entonces, solo corresponde al legislador, también puede suceder que se dicte una ley que tenga preestablecida su vigencia también, ¿no? O sea, esto quiere decir que no establezca claramente que la ley dura hasta tal fecha. Puede ser también, ¿no? Bueno, la derogación puede ser en forma expresa, tácita, incluso orgánica, como veremos. ¿Qué significa una derogación expresa cuando una nueva ley expresamente señala, va a hacer la redundancia, que señala la anterior? Es tácita y que por tanto puede ser total o parcial, además, ¿no? Es tácita cuando existe una ley que contiene, la nueva ley contiene disposiciones que no son conciliables con la ley anterior. Esto puede suceder, por ejemplo, con la ley de filiación. Esa nueva ley, la ley de filiación, no es conciliable con ciertas disposiciones del Código Civil, como por ejemplo cuando dice hijos ilegítimos. Entonces, si bien es cierto, existe en tu código la palabra hijo es ilegítimo, existiendo ya una ley que dice que todos los hijos son iguales, que es la ley de filiación. Eh, Sin perjuicio de ello, puede usted ir a comprar hoy a la editorial jurídica o a cualquier otro tipo de editorial, no le estoy haciendo publicidad por cierto, eh, un código civil y vas a ver que el código comprado y actualizado al año, al presente año, ¿no? Sigue existiendo esa palabra, hijos ilegítimos. Pero tú debes entender que esa parte o esa norma está derogada tácitamente atendido a la ley de filiación. Ustedes se preguntan, profesor, pero ¿no será más fácil tener un programa computacional en que, en que se derogue cada y una de esas palabras en nuestros cuerpos normativos? Bueno, yo también lo pensé cuando estudiaba, ¿eh? Pero luego entendí que la derogación tácita es necesaria por todo lo que se gastaría, digamos, publicando leyes y leyes, derogando expresamente cada una de las normas donde se encuentren ciertas disposiciones que son inconciliables. Y por lo tanto, es por eso que el legislador crea este tipo de derogación de carácter tácito. Ahora, también existe una derogación orgánica, y esto quiere decir cuando existe una ley que regula todas las materias reguladas por otra ley o varias leyes anteriores, aunque no hayan incompatibilidad entre unas y la otra. Y esto ocurrió a propósito de nuestro Código Civil, que en su artículo final, ¿no?, viene a derogar incluso todas las normas sectoriales que existían sobre la materia. Normas sectoriales una masa, que hace existir una masa confusa, incoherente de disposiciones, es donde una norma te dice A y la otra norma te dice B, y por lo tanto se hace necesario concentrar todas esas leyes en un solo cuerpo normativo, derogando orgánicamente. O sea, ¿qué quiere decir eso para que se entienda a cabalidad? En Chile no existe un código de familia, pero imagínate que hay una compilación de todas las leyes respecto a materia de familia. Esto quiere decir la ley de que crea los juzgados de familia, la ley de violencia intrafamiliar, la ley de matrimonio en Chile, la ley de adopción, esto es la 19.968, la 19.947, la 19.620, etcétera. Entonces, todo en un mismo cuerpo normativo. Puede ser copiada a la letra la ley. Pero eso no quiere decir que hubo una derogación ni expresa ni tampoco tácita, porque son totalmente conciliables. O sea, no nos sirve una porque no dice derogar expresamente la otra, y tampoco nos sirve la tácita, puesto que son totalmente conciliables. ¿Qué se produjo entonces? ¿Qué tipo de derogación se produjo? Una derogación orgánica. ¿Ya? Vamos ahora a ver la ley en cuanto a la retroactividad en el tiempo. Es así que el artículo noveno, perdón, nos dice que la ley solo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Entonces, claro, este precepto se aplica a toda la legislación. Eh, Ahora, puede suceder o el razonamiento del siguiente, ¿no? Como esta norma se encuentra en el Código Civil, el artículo noveno, y no en la Constitución, no obliga al legislador.
Y al no obligar al legislador, el legislador perfectamente puede dictar leyes de carácter retroactivo. Pero la irretroactividad es un principio dentro del derecho. ¿Y por qué? Porque las leyes que se dicten serán de derecho estricto y con restricciones. Y además la retroactividad debe manifestarse en forma expresa. Eh, ¿Por qué? Porque la ley anterior hace que los sujetos de derecho tengan derechos adquiridos, válgase la redundancia. Y las leyes que se van formando no pueden vulnerar derechos adquiridos. ¿Ya? En ciertas materias, por ejemplo en materia penal, hay un principio indubio pro reo. Y ahí, y ahí no va a aplicarse la ley más favorable, a pesar de que se encuentre derogada, ¿no? Habiéndose ya iniciado el proceso, por supuesto. Y en materia civil, ¿no? Las limitaciones están dadas respecto a las garantías constitucionales, específicamente el derecho a propiedad. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien, dentro del capítulo tercero de nuestra Constitución, artículo 19, numeral 24, consagra, ¿no? Que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el cual se recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general y especialmente cuando autorice la expropiación por causa de utilidad pública, dice el Código Político, o de interés nacional calificada por el legislador. Por lo tanto, esta disposición, de acuerdo a varias sentencias, se consagra indirectamente la irretroactividad de la ley, en el sentido de que son derechos adquiridos, ¿m? Y que han incorporado dentro del patrimonio de un sujeto. La ley interpretativa aclara el sentido de las leyes, pero cabe tener presente que no puede afectar las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio, porque si mediante a mí una sentencia se me declaró un derecho y ese derecho se incorporó, no, o después la ley dice otra cosa, diametralmente distinto, ya fue declarado para mí, o sea, ya ingresó en mi derecho de propiedad y por consiguiente no puede vulnerar. ¿Ya? Existe también este concepto, ¿no? De derecho adquirido, ¿no? Pero también existe otro concepto bastante importante de estudiar, que son las famosas meras expectativas. Entonces, yo te pido, por favor, que leas el apéndice del Código Civil, en particular la primera ley del apéndice, esto es la ley de efecto retroactivo. Ahí encontrarás dos o tres grandes situaciones en la cual dice, por ejemplo, el artículo séptimo, que la mera expectativa no forma derecho, ¿no? Y por lo tanto es el derecho no incorporado en el patrimonio, facultad no ejercida, ¿no? Entonces, claramente el artículo séptimo, como te comentaba, que las meras expectativas no forman derecho. ¿Ya? Esto quiere decir que no se han incorporado, ¿no?, al patrimonio de un sujeto, ¿no? Y por lo tanto no son derechos. Ahora, otra cosa que no estén amparados y protegidos, como veremos. Ya, materia a que se refiere a la ley de efectos retroactivos que te toca leer, se va a referir al Estado civil, se refiere, por ejemplo, a los derechos reales, a la posesión, a los derechos condicionales, a materia de sucesiones, a contratos, a procedimiento judicial a propósito del artículo 22 y 24 de la ley, a la prescripción, que la voluntad del prescribiente, muy interesante esa disposición del artículo 25 para que lo lean, ¿no? Y otra cosa importante que señala la ley de efectos retroactivos es la ultraactividad de la ley. ¿Qué significa esto? Yo siempre he dicho, para que tú te recuerdes, que la ley te persigue de la ultratumba. ¿Y por qué? Porque a pesar de que esté muerta, o sea, derogada, se va a aplicar y estará, digamos, vigente, ¿no? Esto quiere decir que el artículo 22 de la ley en referencia dice que en todo contrato se entenderá incorporada las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Y claro, ya también dice relación con lo que hemos estado hablando, que son los famosos derechos adquiridos. Y a pesar de que luego cambie la ley, no se puede modificar puesto que está dentro de los derechos adquiridos. La ley en cuanto a las personas. El artículo 14 es bastante claro en señalar que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, sean chilenos o extranjeros. Entonces,
habitante, ¿no? Que tenga domicilio político, ¿no? Ustedes saben que existen dos grandes tipos de domicilio, bueno, hay hartos tipos de domicilio, pero existe un domicilio civil y un domicilio político, ¿no? El domicilio político, o sea, la persona en situación de calle tiene domicilio y su domicilio es en Chile. ¿Ah? Ese domicilio político, por cierto. Y el domicilio civil es el determinado dentro de ese domicilio. Ahora, bueno, eh, el, el- esto es importante puesto que es aplicable la ley para todos los habitantes, incluso a las personas que no se encuentran en la vecindad en Chile. ¿Ah? Ya, efecto de la ley ahora en cuanto al tiempo, encontramos que la famosa extraterritorialidad de la ley. La regla general es que la ley es obligatoria para todos, como se señalaba, para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Entonces, habitantes de la República, o sea, los que se encuentran en el territorio. ¿Ah? Ahora, excepcionalmente hay ciertas circunstancias o situaciones que no hacen excepción a la mentada norma a propósito de la territorialidad de la ley. Entonces, esto es, por ejemplo, una persona que esté en el extranjero, pero su bien se encuentre situado en Chile, lex situs. Y si su bien se encuentra situado en Chile, y a pesar de que no resida en Chile esa persona, pero su bien sí, se aplicará la ley chilena. Eh, Ahora, el matrimonio, ¿no? Que ha sido celebrado en país extranjero deberá someterse a una validación acá en Chile. Puede estar casado en extranjero, pero hay que suscribirlo acá en Chile. A eso se refiere, ¿no? Eh, Ahora, otra cosa importante son dos grandes artículos, el artículo 15 y el artículo 16. En cuanto al artículo 16, da valor a las estipulaciones de los contratos otorgados válidamente en el país extranjero, es decir, la ley del contrato. ¿Ah? Incluso el artículo 955 del Código Civil, en su segundo, establece que la sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre. Y esto quiere decir en el domicilio del causante. ¿Ah? Esto significa que la persona que muere en extranjero se rige por la ley de ese país que es donde murió. ¿Ya? Pero respecto a los bienes, se regirá a la ley chilena por la ley situs. Entonces tenemos también otro artículo bastante importante, que es el artículo 15, que dice relación con las leyes pertinentes, las leyes patrias, ¿no? Que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos no obstante su residencia o domicilio en el extranjero. Esto es lo relativo, por ejemplo, al estado de las personas, su capacidad para ejecutar ciertos actos y que hayan de tener efecto en Chile, y además de todas aquellas obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero respecto de sus cónyuges y parientes chilenos, ¿no? A sus cónyuges y parientes chilenos. Entonces, claro, o sea, si a mí me demandan por alimento y la ley, ¿no? Y yo después me voy al extranjero, la ley me persigue y por lo tanto se darán exhortos internacionales, pero la ley me persigue, ¿te das cuenta? Bien, efecto de la ley en cuanto a la sanción. ¿Ah? Habíamos hablado un poquito de la ley imperativa, prohibitiva, ¿no? Ah, en cuanto también, importante, eh, los requisitos internos, ¿no? De la ley, ¿no? A la capacidad, etcétera. Bien, hemos llegado a otro tema y este tema se llama interpretación de la ley, derogación y desuso. Para poder entrar en esta materia, lo que nos toca ver el próximo video sobre la parte 2 de la teoría de la ley. ¿Ya? Esta es la parte 1 y vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la hermenéutica legal. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien.